En uno de los lugares más áridos y silenciosos de Oriente Próximo, donde las montañas del desierto de Judea descienden abruptamente hacia las aguas del Mar Muerto, permaneció oculto durante casi 2000 años uno de los conjuntos documentales más importantes descubiertos en la historia de la arqueología. Allí, entre paredes de roca caliza, pequeñas cavidades y barrancos castigados por un sol implacable, quedaron depositados antiguos manuscritos que habían sido escritos muchos siglos antes de que alguien pudiera imaginar que serían encontrados. Su descubrimiento no fue el resultado de una gran expedición científica ni de una excavación cuidadosamente planificada. Comenzó, según el relato tradicional conservado por las fuentes sobre el hallazgo, cuando un joven pastor beduino buscaba una cabra perdida en las proximidades de Qumrán y se fijó en una abertura situada en la pared de un acantilado. La historia cuenta que lanzó una piedra hacia el interior de la cueva y escuchó el sonido de unas vasijas al romperse. Lo que encontró después cambiaría para siempre el estudio de los textos judíos antiguos y proporcionaría una ventana extraordinaria hacia una época situada entre los últimos siglos anteriores a nuestra era y las primeras décadas de la era común. La escena resulta difícil de imaginar desde el presente. En aquella región, el paisaje parece diseñado para ocultar cualquier secreto. Las rocas se levantan formando paredes irregulares, las cuevas aparecen como sombras en medio de la montaña y la ausencia de vegetación hace que cada formación geológica destaque con una claridad casi sobrenatural. Durante generaciones, el desierto había conservado aquello que los seres humanos habían decidido esconder en sus profundidades. Los manuscritos no eran simples hojas abandonadas. Muchos habían sido escritos sobre pergamino, otros sobre papiro, y algunos habían sido protegidos mediante recipientes de cerámica. La combinación de un ambiente extremadamente seco y las condiciones particulares de las cuevas permitió que materiales que normalmente se habrían desintegrado sobrevivieran durante unos 2 milenios. Cuando aquellos documentos comenzaron a salir a la luz en el siglo XX, los investigadores comprendieron progresivamente que no estaban ante un único libro perdido, sino ante una biblioteca extraordinariamente extensa. Los materiales recuperados en las cuevas de Qumrán abarcan miles de fragmentos y representan cerca de 1 millar de composiciones diferentes, redactadas principalmente en hebreo, arameo y griego. Pero antes de que los especialistas pudieran estudiar su contenido, los primeros manuscritos atravesaron una historia moderna tan extraordinaria como su propia antigüedad. Los pastores que los encontraron no podían conocer su verdadero significado histórico y, al principio, algunos de aquellos objetos fueron considerados simplemente como antigüedades que podían venderse. Los primeros manuscritos pasaron por manos de comerciantes de antigüedades en Belén y posteriormente llegaron a diferentes propietarios, entre ellos el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Siríaca de Jerusalén. Otros fueron adquiridos por el profesor de la Universidad Hebrea Eliezer Lipa Sukenik, quien comprendió rápidamente que aquellos textos podían pertenecer a una época muchísimo más antigua de lo que se había pensado inicialmente. La circulación de los manuscritos entre comerciantes, religiosos y académicos hizo que la historia del descubrimiento se desarrollara en medio de una enorme incertidumbre. Nadie sabía todavía cuántos documentos existían, de dónde procedían exactamente ni qué relación tenían con las ruinas situadas cerca de las cuevas. La verdadera magnitud del hallazgo solamente comenzó a comprenderse cuando los investigadores consiguieron localizar y examinar directamente el lugar donde habían aparecido los primeros rollos. La primera gran investigación arqueológica de la cueva que había dado origen al descubrimiento se produjo en 1949. Para entonces, la región se encontraba inmersa en un contexto político extraordinariamente complejo y el acceso al área de Qumrán no era sencillo. Los arqueólogos localizaron fragmentos adicionales y comprobaron que aquellos documentos no constituían una falsificación moderna ni un hallazgo aislado. En la llamada Cueva 1 aparecieron restos de al menos 70 manuscritos, incluidos fragmentos relacionados con los 7 grandes rollos que habían salido inicialmente al mercado. Entre ellos se encontraban textos que posteriormente serían conocidos como la regla de la comunidad, el rollo de la guerra, los himnos de acción de gracias, varios manuscritos de Isaías, el Génesis apócrifo y un comentario sobre el libro de Habacuc. La arqueología comenzaba así a confirmar algo fundamental: detrás de aquellos primeros rollos existía un conjunto mucho mayor de documentos escondidos en las montañas del desierto. La cueva que había parecido una casualidad se convirtió en la entrada a un descubrimiento de dimensiones desconocidas. A partir de ese momento comenzó una búsqueda sistemática que se prolongaría durante años.
Entre 1951 y 1956, arqueólogos y beduinos exploraron una extensa franja de acantilados alrededor de Qumrán. Finalmente fueron identificadas 11 cuevas que contenían restos escritos. Algunas fueron descubiertas por los propios beduinos, que continuaron buscando manuscritos debido al valor económico que habían adquirido aquellos fragmentos, mientras que otras fueron localizadas mediante investigaciones arqueológicas. La cueva 4 resultó especialmente importante. Allí aparecieron miles de fragmentos pertenecientes a cientos de manuscritos y se estima que esta única cueva proporcionó aproximadamente 3/4 partes de todo el material recuperado en las cuevas de Qumrán. El problema era que muchos de esos fragmentos se encontraban en un estado extremadamente delicado. Ya no eran rollos completos que pudieran desplegarse fácilmente sobre una mesa. Eran pequeños pedazos de cuero y papiro, algunos oscurecidos, quebradizos y separados de sus partes originales. Reconstruirlo se convertiría en una tarea comparable a resolver un gigantesco rompecabezas antiguo en el que muchas piezas habían perdido sus bordes y algunas pertenecían a documentos diferentes. La variedad de los textos fue otra de las razones por las que el descubrimiento resultó revolucionario. Entre los manuscritos aparecieron copias de numerosos libros que forman parte de la Biblia hebrea, además de obras que no habían quedado incorporadas al canon bíblico tradicional y textos relacionados con grupos judíos de la época. De hecho, prácticamente todos los libros de la Biblia hebrea están representados entre los materiales de Qumrán, con la excepción de Esther. Junto a ellos aparecen comentarios bíblicos, normas comunitarias, himnos, textos legales, composiciones litúrgicas, escritos apocalípticos y otras obras cuya existencia era desconocida o solamente conocida por referencias posteriores. Esto significa que los manuscritos no forman una colección uniforme en la que todos los documentos expresen exactamente las mismas ideas. Son, más bien, el testimonio de una intensa actividad literaria judía durante el período del Segundo Templo. Algunos textos parecen pertenecer claramente a una tradición comunitaria concreta, mientras que otros pueden reflejar una producción literaria judía más amplia. Precisamente esta diversidad es una de las razones por las que los especialistas continúan discutiendo cómo debe entenderse la llamada Biblioteca de Qumrán. Entre los documentos encontrados existía además una pieza completamente diferente de casi todo lo demás, el llamado rollo de cobre. Descubierto en la cueva 3, este objeto no estaba escrito sobre pergamino ni sobre papiro, sino sobre láminas de cobre. Su contenido también era extraordinario. El texto presenta una serie de indicaciones que parecen señalar lugares donde supuestamente se encontraban escondidos depósitos de enormes cantidades de metales preciosos y otros bienes. La interpretación exacta del documento sigue siendo objeto de discusión. Algunos investigadores han considerado posible que se refiera a tesoros reales escondidos en diferentes lugares, mientras que otros han cuestionado que las riquezas descritas hayan existido exactamente como las presenta el texto. Lo importante, en cualquier caso, es que el rollo de cobre demuestra hasta qué punto la colección era heterogénea. No se trataba simplemente de copias de textos religiosos conocidos. En las cuevas aparecieron documentos con diferentes propósitos, diferentes estilos y diferentes características materiales, lo que convierte el conjunto en una fuente excepcional para comprender la cultura escrita del judaísmo antiguo. La datación de los manuscritos fue una cuestión fundamental desde los primeros momentos. Su aspecto antiguo podía sugerir una gran antigüedad, pero los investigadores necesitaban demostrarla mediante métodos independientes. Los análisis paleográficos, es decir, el estudio de las formas de las letras y de la escritura, situaron los manuscritos dentro del período del Segundo Templo. Posteriormente, las pruebas de carbono 14 realizadas sobre materiales asociados a los manuscritos proporcionaron evidencia adicional de que pertenecían a la antigüedad y no a una falsificación moderna. Las investigaciones actuales sitúan el conjunto de documentos de Qumrán aproximadamente entre el siglo III antes de nuestra era y el año 68 de nuestra era. Esta cronología los coloca en un periodo histórico extraordinariamente importante, anterior y contemporáneo a los primeros años del cristianismo. También significa que algunos manuscritos son anteriores por muchos siglos a los ejemplares medievales que durante mucho tiempo habían constituido las principales fuentes disponibles para estudiar el texto hebreo de las Escrituras. Y aquí aparece una de las cuestiones que convirtió a los manuscritos del Mar Muerto en mucho más que un descubrimiento arqueológico. Los textos permitieron comparar versiones antiguas de las Escrituras con las formas del texto hebreo transmitidas posteriormente.
En algunos casos, las diferencias son pequeñas, en otros, muestran que durante la antigüedad existieron distintas tradiciones textuales. Esto no significa que los manuscritos hayan revelado una única versión secreta de la Biblia ni que hayan demostrado automáticamente todas las teorías formuladas a su alrededor. Lo que realmente hicieron fue proporcionar evidencia directa de la diversidad y complejidad de la transmisión textual judía durante una época en la que todavía no se había consolidado la tradición textual medieval que, posteriormente, dominaría el judaísmo. El descubrimiento obligó a los investigadores a mirar nuevamente textos que creían conocer y a preguntarse cómo habían sido copiados, modificados, interpretados y transmitidos a lo largo de los siglos. Y cuanto más se examinaban los fragmentos, más evidente se volvía que el verdadero misterio no estaba únicamente en lo que decían los manuscritos, sino también en quién los había escrito, quién los había reunido y por qué terminaron ocultos en aquellas cuevas del desierto. Para comprender ese misterio es necesario abandonar por un momento la imagen romántica de unos pergaminos encontrados al azar y observar el lugar donde aparecieron. Qumran se encuentra en una terraza situada entre las montañas del desierto de Judea y la costa del Mar Muerto, en un entorno extraordinariamente inhóspito. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el asentamiento revelaron estructuras que habían permanecido enterradas durante siglos y que demostraban que allí había existido una comunidad organizada. Había espacios destinados al almacenamiento, instalaciones relacionadas con el agua y diferentes construcciones que indicaban una actividad humana estable. Sin embargo, desde el principio surgió una pregunta que todavía no tiene una respuesta aceptada por todos. ¿Qué relación exacta existía entre ese asentamiento y los manuscritos encontrados en las cuevas? La proximidad geográfica parece importante, y ciertos objetos arqueológicos, como las vasijas características en las que fueron encontrados algunos rollos, han sido utilizados para defender una conexión. Pero proximidad no equivale automáticamente a identidad, y precisamente por eso la discusión académica ha sobrevivido durante décadas. Una de las interpretaciones más influyentes sostiene que Qumran estuvo relacionado con los esenios, un grupo judío mencionado por autores antiguos como Flavio Josefo, Filón de Alejandría y Plinio el Viejo. Según esta interpretación, una comunidad con características ascéticas habría vivido en aquella zona y habría mantenido una intensa actividad religiosa y literaria. Algunos de los manuscritos encontrados contienen reglas comunitarias, normas de conducta, calendarios particulares, interpretaciones de las escrituras y textos que describen una separación radical respecto de otras corrientes del judaísmo de su tiempo. Estos elementos parecen encajar, al menos parcialmente, con las descripciones antiguas de los esenios. El arqueólogo Roland de Vaux desarrolló una interpretación particularmente influyente, según la cual el asentamiento de Qumran habría sido un centro comunitario relacionado con este grupo. Durante mucho tiempo esta explicación se convirtió en la interpretación dominante. Sin embargo, dominante no significa demostrada de manera absoluta, y con el paso del tiempo otros investigadores comenzaron a cuestionar varios de sus fundamentos. Algunos especialistas han planteado que el asentamiento pudo haber tenido una función distinta y que no necesariamente fue el hogar permanente de los autores de todos los manuscritos. Se han propuesto diferentes posibilidades: una fortaleza, una residencia de carácter aristocrático, un centro de producción, un lugar de almacenamiento o un establecimiento con una función económica y administrativa que todavía no comprendemos completamente. También existe la posibilidad de que los manuscritos procedieran de diferentes lugares y hubieran sido trasladados a las cuevas en un momento de crisis. Esta última cuestión es especialmente importante porque la colección contiene una diversidad de textos que no resulta sencilla de atribuir a un único grupo. Algunos documentos son claramente de carácter comunitario, mientras que otros pertenecen a tradiciones literarias que parecen haber circulado ampliamente dentro del judaísmo antiguo. Por eso, afirmar que todos los manuscritos fueron escritos por una misma comunidad sería ir más allá de lo que la evidencia permite establecer con seguridad. La arqueología ofrece conexiones importantes, pero todavía existen piezas que no encajan perfectamente en una única explicación. La propia historia del asentamiento ayuda a situar los manuscritos dentro de un periodo de enorme transformación. Qumran parece haber sido establecido durante la segunda mitad del siglo II antes de nuestra era, en una época relacionada con el dominio de la dinastía Asmonea. Aquellos siglos fueron especialmente convulsos para Judea. Las luchas internas entre diferentes grupos judíos, las tensiones políticas, la influencia de potencias extranjeras y posteriormente la expansión del poder romano transformaron profundamente la región. El judaísmo de aquella época no era un sistema monolítico.
Existían distintas corrientes, diferentes interpretaciones de la ley, disputas sobre el calendario, desacuerdos sobre la autoridad religiosa y posiciones enfrentadas respecto de las instituciones del Templo de Jerusalén. Los manuscritos reflejan precisamente parte de ese mundo fragmentado. Leídos en conjunto, permiten observar una sociedad en la que la religión, la política, la identidad colectiva y la interpretación de las escrituras estaban profundamente entrelazadas. Uno de los aspectos más interesantes de los textos encontrados en Qumrán es la presencia de interpretaciones detalladas de libros bíblicos. Los autores no se limitaban a copiar las escrituras. En algunos documentos intentaban explicar acontecimientos de su propio tiempo a través de pasajes antiguos, interpretando profecías y aplicándolas a personajes, conflictos y acontecimientos contemporáneos. Esta manera de leer los textos revela una mentalidad histórica y religiosa muy diferente de la moderna. Para aquellos escritores, las antiguas palabras de los profetas podían contener significados que se manifestaban en acontecimientos presentes. Un texto podía ser considerado una clave para comprender el momento histórico que estaba viviendo una comunidad. Los comentarios encontrados entre los manuscritos muestran así que las escrituras no eran solamente textos que se conservaban, eran instrumentos mediante los cuales diferentes grupos intentaban interpretar el mundo en el que vivían. Y precisamente esa característica ayuda a explicar por qué la colección resulta tan valiosa para los historiadores. No solo conserva palabras antiguas, sino también las formas en que esas palabras eran entendidas. La dimensión religiosa de la colección tampoco puede separarse de su dimensión cotidiana. Entre los manuscritos existen normas que regulan la vida comunitaria, textos relacionados con la pureza ritual, oraciones, himnos y documentos jurídicos. Esto permite imaginar una comunidad preocupada no solamente por grandes cuestiones teológicas, sino también por comportamientos concretos. Quién podía participar en determinadas actividades, cómo debían organizarse las reuniones, qué consecuencias tenían ciertas infracciones y de qué manera debía mantenerse la identidad del grupo. Otro elemento que ayuda a entender la complejidad del descubrimiento es el idioma. Los manuscritos no fueron escritos exclusivamente en hebreo. También aparecen textos en arameo y griego, lenguas que formaban parte del paisaje cultural del Mediterráneo oriental y del antiguo Oriente Próximo. El hebreo tenía una importancia especial como lengua de las escrituras y de determinadas tradiciones religiosas, mientras que el arameo era ampliamente utilizado en la región y el griego tenía una enorme presencia cultural desde las conquistas de Alejandro Magno. La convivencia de estas lenguas en la colección muestra que la sociedad judía de aquel periodo participaba en un mundo cultural mucho más amplio de lo que podría sugerir una imagen simplificada del judaísmo antiguo. Los manuscritos son, en ese sentido, un testimonio de contacto cultural, transmisión literaria y diversidad lingüística. Incluso un pequeño fragmento puede contener información relevante sobre la forma en que se escribían las palabras, cómo evolucionaban las letras o qué vocabulario utilizaban determinadas comunidades. La Cueva 11, descubierta en 1956, aportó además algunos de los manuscritos mejor conservados de todo el conjunto. Entre ellos se encontraron restos de aproximadamente 30 manuscritos, incluyendo rollos relativamente completos de Salmos, Levítico y un texto arameo relacionado con Job. Pero el hallazgo que llamó especialmente la atención fue el llamado rollo del templo, considerado el más largo de los manuscritos del Mar Muerto. Su contenido presenta una reinterpretación de las leyes relacionadas con Jerusalén y el templo y ofrece una visión detallada de cómo su autor o autores imaginaban la organización ideal del culto y de la vida religiosa. Su existencia demuestra nuevamente que los escritores de Qumrán no se limitaban a repetir pasivamente textos heredados. Interpretaban, reorganizaban y desarrollaban tradiciones anteriores de acuerdo con sus propias convicciones. Cada manuscrito se convierte así en una pieza dentro de una discusión mucho mayor sobre cómo debía vivir una comunidad judía fiel a sus principios en un mundo que estaba cambiando rápidamente. Y mientras los investigadores intentaban comprender la naturaleza de Qumrán, otro misterio comenzó a adquirir una importancia cada vez mayor, el motivo por el que los manuscritos habían sido escondidos. Una explicación tradicional sostiene que fueron depositados en las cuevas durante el periodo de la guerra contra Roma, cuando las fuerzas romanas avanzaban por Judea. El asentamiento de Qumrán fue abandonado alrededor del año 68 de nuestra era, en el contexto de la primera revuelta judía, poco antes de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Esta coincidencia temporal resulta llamativa.
Es posible imaginar que personas que temían la llegada de las tropas romanas decidieran proteger documentos considerados valiosos ocultándolos en lugares difíciles de encontrar. Cuanto más avanzaba la investigación, más evidente se hacía que descubrir los manuscritos había sido solamente el principio. Encontrarlos era una cosa, comprenderlos era otra completamente distinta. Los investigadores se enfrentaban a miles de fragmentos que habían permanecido durante siglos expuestos a condiciones extremas y que, en muchos casos, habían perdido cualquier forma reconocible de rollo. Algunos fragmentos tenían apenas unos centímetros y podían contener solamente unas pocas letras. Otros conservaban líneas completas, pero no existía ninguna garantía de que los fragmentos que parecían encajar pertenecieran realmente al mismo documento. Cada pieza debía ser examinada teniendo en cuenta el material, el tamaño, la escritura, el vocabulario, la forma de las letras y el contenido. El trabajo podía parecer minúsculo, casi artesanal, pero detrás de cada fragmento había una pregunta histórica enorme. Una palabra podía ayudar a identificar una composición. Una terminación de una línea podía indicar dónde debía situarse otro fragmento. Una determinada forma de escribir una letra podía revelar que dos piezas habían sido producidas por manos diferentes. El estudio de los manuscritos se convirtió así en una combinación de arqueología, filología, paleografía, química y reconstrucción histórica. La dificultad aumentaba porque los documentos no habían llegado hasta nosotros como una biblioteca moderna perfectamente organizada. No había catálogos antiguos que indicaran el contenido de cada cueva ni etiquetas que explicaran el origen de cada fragmento. Los investigadores debían reconstruir la colección a partir de evidencias incompletas. En ocasiones, diferentes fragmentos podían pertenecer al mismo manuscrito sin haber sido encontrados juntos. En otras, una misma obra podía estar representada por varias copias. La existencia de numerosas versiones de determinados textos es precisamente una de las características más importantes del conjunto. Los especialistas pudieron comparar diferentes copias de obras similares y observar cómo los escribas transmitían los textos, qué variantes introducían y qué formas lingüísticas utilizaban. De esta manera, los manuscritos no solo conservaban literatura antigua, sino que también mostraban el proceso mediante el cual esa literatura era copiada y transmitida. La biblioteca de Qumran se transformó en una especie de laboratorio histórico donde los investigadores podían observar directamente la evolución de tradiciones textuales que durante mucho tiempo solo habían podido estudiar, mediante testimonios mucho más tardíos. Entre los textos bíblicos, el gran rollo de Isaías ocupa un lugar especialmente destacado. Se trata de uno de los manuscritos mejor conservados y contiene prácticamente todo el libro de Isaías. Su importancia fue inmediata porque permitía comparar una copia de un texto bíblico producida en la antigüedad con las versiones hebreas transmitidas muchos siglos después. El resultado fue sorprendente en un sentido muy concreto. Aunque existen diferencias textuales, una parte considerable del contenido coincide con la tradición posterior. Esto ayudó a demostrar que determinadas formas del texto bíblico habían sido transmitidas con notable estabilidad durante largos periodos. Pero también reveló que la historia textual no era absolutamente uniforme. Había variantes, diferencias ortográficas, cambios de redacción y otros detalles que mostraban la existencia de distintas tradiciones. Por ello, el valor del manuscrito no reside en haber proporcionado una supuesta versión definitiva y secreta de Isaías, sino en haber permitido observar con evidencia material cómo un texto antiguo se relacionaba con las formas posteriores que habían llegado hasta nosotros. Esta cuestión abrió una nueva perspectiva sobre la formación de los textos bíblicos. Durante mucho tiempo, los investigadores habían dependido de manuscritos medievales para reconstruir la historia del texto hebreo. Los manuscritos del Mar Muerto retrocedieron ese horizonte varios siglos y permitieron observar una etapa mucho más antigua. Al hacerlo, mostraron que durante el periodo del Segundo Templo existían diferentes tradiciones textuales que podían coexistir. Esto resulta fundamental porque evita imaginar la transmisión de las escrituras como una cadena perfectamente uniforme en la que cada copia reproduce exactamente la anterior. Los manuscritos demuestran una realidad más compleja. Hubo copistas, comunidades, tradiciones y versiones que interactuaron durante generaciones. Algunos textos fueron preservados con enorme fidelidad, otros presentan variantes significativas. Esta diversidad no reduce necesariamente el valor histórico de las escrituras. Al contrario, proporciona información sobre cómo fueron utilizadas y transmitidas en las sociedades antiguas.
La historia de un texto también forma parte de la historia de quienes lo leyeron, copiaron y conservaron. Pero los manuscritos también revelaron obras que no pertenecen al conjunto de textos que hoy forman parte de la Biblia hebrea. Entre ellos aparecen escritos que posteriormente fueron considerados apócrifos o pseudepigráficos, así como composiciones cuya tradición textual era poco conocida antes del descubrimiento de Qumrán. Aparecen versiones de obras como jubileos y textos relacionados con Enoc, además de comentarios, himnos y composiciones religiosas. Esto amplió considerablemente la imagen que los historiadores tenían de la literatura judía antigua. Una de las cuestiones más delicadas aparece precisamente cuando intentamos identificar quién produjo esa literatura. La hipótesis esenia ha tenido una enorme influencia porque existen conexiones entre algunos textos, el asentamiento de Qumrán y las descripciones antiguas de los esenios. Sin embargo, la evidencia no permite afirmar sin matices que absolutamente todos los manuscritos pertenecieran a ese grupo. Algunos especialistas han defendido que los textos sectarios fueron producidos por una comunidad concreta vinculada a Qumrán, mientras que otros consideran que la colección reúne materiales procedentes de diferentes círculos judíos. Incluso se ha propuesto que la presencia de una biblioteca tan diversa podría indicar que los manuscritos fueron llevados hasta el desierto desde otros lugares. Estas interpretaciones no son simples diferencias de opinión sin fundamento. Cada una intenta explicar aspectos reales de la evidencia arqueológica y textual. Por eso, cuando se habla de los manuscritos del Mar Muerto es importante distinguir entre lo que se ha demostrado y lo que continúa siendo una hipótesis. Sabemos que los textos existieron, sabemos dónde se encontraron y podemos datarlos con bastante precisión. La identidad exacta de todos sus autores y propietarios es una cuestión mucho más difícil. También existe una cuestión particularmente fascinante relacionada con los pequeños fragmentos griegos de la Cueva 7. Algunos investigadores han intentado identificar determinados fragmentos como posibles textos del Nuevo Testamento. Esta propuesta ha generado debate porque los fragmentos son extremadamente pequeños y su interpretación depende de reconstrucciones que no todos los especialistas aceptan. El hecho de que una hipótesis sea llamativa no significa que esté demostrada. Este caso constituye un buen ejemplo de la dificultad de trabajar con materiales tan fragmentarios. Cuando solo quedan unas pocas letras, el margen para la interpretación aumenta enormemente. Una identificación puede parecer convincente para un investigador y resultar insuficiente para otro. La historia de los manuscritos del Mar Muerto está llena de estos momentos en los que una pequeña pieza parece prometer una gran revelación, pero la evidencia obliga a avanzar con prudencia. Precisamente por eso, la investigación académica debe distinguir entre una posibilidad interesante y una conclusión establecida. La publicación de los manuscritos también se convirtió en una historia por sí misma. Después del descubrimiento, el acceso a los fragmentos quedó concentrado durante años en manos de determinados equipos de especialistas. El proceso de reconstrucción, edición y publicación avanzó lentamente y generó una intensa controversia. Para algunos investigadores, la lentitud era comprensible debido a la extraordinaria dificultad técnica del trabajo. Para otros, la restricción del acceso impedía que la comunidad científica pudiera estudiar libremente una de las colecciones arqueológicas más importantes del siglo XX. La disputa adquirió dimensiones internacionales y se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia moderna de los manuscritos antiguos. Con el tiempo, nuevas fotografías y ediciones permitieron ampliar considerablemente el acceso al material. Pero la polémica dejó una pregunta que sigue siendo relevante: ¿quién controla el conocimiento cuando un descubrimiento pertenece al patrimonio histórico de toda la humanidad, pero sus fragmentos físicos están en manos de instituciones, coleccionistas o equipos de investigación? La magnitud de la tarea explica en parte por qué el proceso fue tan lento. Los especialistas no tenían delante un conjunto de libros completos esperando ser traducidos. Tenían decenas de miles de fragmentos que debían clasificarse, fotografiarse, conservarse, identificar y relacionar con otros fragmentos. Un cambio en la posición de una pieza podía modificar la reconstrucción de un texto entero. Una palabra mal colocada podía alterar la interpretación de una frase. Una atribución incorrecta podía provocar que fragmentos pertenecientes a documentos diferentes fueran unidos artificialmente. El trabajo exigía una paciencia extraordinaria. La reconstrucción de los manuscritos del Mar Muerto no consistió simplemente en traducir un idioma antiguo. Fue una investigación detectivesca desarrollada durante décadas, en la que cada conclusión debía compararse con evidencias paleográficas, lingüísticas y arqueológicas.
El resultado final no es una historia perfectamente cerrada, sino una colección de textos que continúa proporcionando nuevas preguntas a medida que se descubren conexiones entre sus fragmentos. Y quizás esa sea una de las características más sorprendentes de todo el descubrimiento. Después de tantos años de investigación, los manuscritos no han perdido su capacidad de generar preguntas. Al contrario, cada respuesta ha abierto nuevas cuestiones. Sabemos mucho más que en 1947 sobre su antigüedad, sus lenguas, sus contenidos y su relación con el periodo del Segundo Templo. Sin embargo, todavía debatimos quién escribió determinados textos, quién los reunió, por qué fueron depositados en las cuevas y qué relación exacta existió entre la biblioteca y el asentamiento de Qumrán. Los manuscritos no son una cápsula del tiempo que entregue respuestas completas y definitivas. La importancia de los manuscritos del Mar Muerto no puede entenderse únicamente contando cuántos documentos fueron encontrados. Su verdadero impacto se encuentra en el momento histórico al que pertenecen. Los manuscritos proceden de una época situada entre el periodo helenístico y los primeros años del dominio romano, cuando Judea atravesaba transformaciones profundas. El Templo de Jerusalén ocupaba un lugar central en la vida religiosa y política, pero alrededor de él existían diferentes grupos con posiciones distintas sobre la ley, la pureza, la autoridad sacerdotal y la interpretación de las Escrituras. La llegada y consolidación del poder romano añadió nuevas tensiones a un territorio que ya había experimentado conflictos internos. En ese escenario, una comunidad podía considerar que el resto de la sociedad se había apartado del camino correcto y que era necesario separarse para conservar una determinada interpretación de la tradición. Algunos de los textos de Qumrán reflejan precisamente esa sensación de vivir en un tiempo de crisis, corrupción o inminente transformación. No sabemos si todos los manuscritos expresan la visión de un mismo grupo, pero sí sabemos que una parte importante de ellos conserva el pensamiento de comunidades judías profundamente preocupadas por su identidad y por el destino de su pueblo. Los textos sectarios son especialmente reveladores en este sentido. Algunos describen una comunidad sometida a normas estrictas y organizada alrededor de una interpretación particular de la ley. Otros hablan de conflictos entre grupos que se consideran fieles a Dios y adversarios que representan una interpretación equivocada. Aparecen conceptos relacionados con la pureza, la obediencia, el juicio final, la guerra entre fuerzas del bien y del mal y la llegada de una transformación definitiva. Estas ideas no deben trasladarse automáticamente al cristianismo posterior ni interpretarse como si fueran simplemente versiones primitivas de doctrinas desarrolladas siglos después. Pertenecen a un contexto judío específico y deben comprenderse dentro de las discusiones religiosas de su propio tiempo. Sin embargo, su existencia demuestra que muchas ideas que posteriormente aparecerían en otras tradiciones religiosas ya formaban parte del amplio universo intelectual del judaísmo antiguo. Los manuscritos permiten observar ese paisaje antes de que las fronteras entre las diferentes tradiciones religiosas posteriores estuvieran completamente definidas. Uno de los documentos más importantes para comprender la organización de una comunidad es la llamada regla de la comunidad. El texto describe normas de ingreso, obligaciones, procedimientos disciplinarios y principios que regulaban la vida colectiva. Su contenido permite imaginar una sociedad en miniatura en la que la conducta individual tenía consecuencias para todo el grupo. La disciplina no era simplemente una cuestión privada. Las transgresiones podían afectar la posición de una persona dentro de la comunidad, sus derechos y su participación en determinadas actividades. El documento refleja una preocupación intensa por la pureza, la obediencia y la correcta organización de quienes se consideraban parte del grupo. Para los historiadores, este tipo de texto es especialmente valioso porque proporciona información sobre cómo una comunidad religiosa podía estructurarse en la práctica. No ofrece una descripción moderna de sus miembros, sino un conjunto de reglas que muestran cómo querían organizar su vida. La diferencia es importante, un reglamento revela aspiraciones y normas, pero no necesariamente demuestra que cada miembro las cumpliera perfectamente. El llamado rollo de la guerra presenta otro aspecto de esta mentalidad. Su contenido describe un conflicto escatológico entre fuerzas identificadas con los hijos de la luz y las fuerzas de las tinieblas. El lenguaje es simbólico, religioso y profundamente marcado por la visión del mundo de su época. No debe interpretarse simplemente como un relato de una batalla histórica concreta. Más bien parece construir una representación idealizada de un enfrentamiento definitivo en el que el destino de diferentes grupos adquiere una dimensión cósmica.
La existencia de este documento demuestra que algunos círculos judíos del periodo concebían la historia como algo más que una sucesión de acontecimientos políticos. Los conflictos humanos podían formar parte de un drama mayor relacionado con el juicio divino y el destino final del mundo. Esta perspectiva ayuda a comprender la intensidad con la que determinados autores de Qumran interpretaban los acontecimientos de su tiempo. Para ellos, la historia no era neutral. Podía ser el escenario en el que se manifestaban fuerzas espirituales y en el que las decisiones de una comunidad adquirían una importancia trascendental. Los himnos de acción de gracias ofrecen, en cambio, una ventana diferente hacia la espiritualidad de quienes produjeron o utilizaron determinados textos. En ellos aparecen expresiones de humildad, reconocimiento de la dependencia respecto de Dios y reflexiones sobre la fragilidad humana. La literatura de Qumran no puede reducirse a normas y conflictos. También contiene poesía religiosa y textos destinados a la contemplación. Esta variedad demuestra que la vida intelectual de aquellos grupos incluía diferentes formas de expresión. Había quienes escribían reglas, quienes interpretaban profecías, quienes describían visiones y quienes componían himnos. La colección se parece menos a un único libro doctrinal que a una biblioteca producida por personas que intentaban comprender su existencia dentro de una tradición religiosa compleja. Esa riqueza es precisamente la que hace que los manuscritos sean tan importantes para los historiadores de las religiones. Permiten estudiar no solamente qué creían determinados grupos, sino también cómo expresaban sus creencias mediante leyes, poesía, narraciones, comentarios y símbolos. El calendario constituye otro de los grandes temas presentes en la colección. Algunos textos reflejan una forma específica de organizar los días, las fiestas y los ciclos religiosos. Las diferencias de calendario podían convertirse en un asunto profundamente importante porque determinaban cuándo debían celebrarse determinadas festividades y cómo debía organizarse la vida religiosa. En una sociedad en la que el culto estaba estrechamente relacionado con el calendario, utilizar un sistema diferente podía convertirse en una declaración de identidad. Esto ayuda a explicar por qué ciertos grupos podían considerarse separados del resto de la sociedad incluso sin abandonar completamente las tradiciones comunes. Compartían las escrituras y muchas creencias fundamentales, pero podían discrepar sobre la manera correcta de vivirlas. Los manuscritos permiten observar así un fenómeno característico de muchas sociedades religiosas. Las grandes divisiones no siempre surgen porque las personas crean en cosas completamente diferentes, sino porque interpretan de manera distinta las mismas tradiciones y consideran que esas diferencias tienen consecuencias decisivas. La relación con el Templo de Jerusalén es especialmente importante porque algunos textos parecen presentar una crítica profunda a las autoridades religiosas de su época. Otros, como el rollo del templo, desarrollan una visión detallada de cómo debería organizarse el espacio sagrado y cómo deberían aplicarse determinadas normas. Esto sugiere que el templo no era simplemente un lugar externo al pensamiento de quienes vivían en Qumran. Era una institución central incluso para quienes podían estar en desacuerdo con su funcionamiento o con las autoridades que lo administraban. En otras palabras, separarse de determinadas prácticas del templo no significaba necesariamente dejar de considerarlo importante. Al contrario, algunos textos parecen imaginar una forma de culto todavía más rigurosa y perfecta. Esta tensión entre rechazo y centralidad revela una característica fundamental del judaísmo del Segundo Templo. El debate religioso podía ser intenso precisamente porque diferentes grupos compartían una misma herencia y competían por definir cuál era la interpretación correcta. A medida que los investigadores compararon los manuscritos con otros documentos antiguos, también pudieron comprobar que algunas ideas consideradas durante mucho tiempo como excepcionales tenían antecedentes dentro de la literatura judía anterior al cristianismo. Esto no significa que los manuscritos del Mar Muerto demuestren que el cristianismo surgió directamente de Qumran. Esa afirmación sería demasiado fuerte y no está respaldada por la evidencia disponible. Lo que sí muestran es que el mundo religioso en el que apareció el cristianismo era mucho más diverso de lo que se había imaginado en determinadas reconstrucciones posteriores. Ideas relacionadas con el mesianismo, la resurrección, los ángeles, el juicio final, la interpretación profética y la lucha entre el bien y el mal formaban parte de un paisaje religioso amplio. Los manuscritos permiten estudiar ese paisaje desde fuentes contemporáneas y no únicamente desde textos escritos posteriormente. Por eso son tan importantes para comprender el contexto histórico del siglo I. No proporcionan una explicación única del nacimiento del cristianismo,
pero sí muestran el entorno intelectual en el que diferentes movimientos religiosos podían desarrollarse. Y cuanto más se profundiza en los manuscritos, más clara se vuelve una conclusión: su valor histórico no depende de encontrar en ellos un secreto espectacular. No necesitan demostrar que una religión moderna fue creada de una determinada manera ni revelar una conspiración para transformar nuestra comprensión del pasado. Su verdadera fuerza está en algo más profundo y más difícil de simplificar. Conservan voces de personas que vivieron en un periodo del que conocemos relativamente poco a través de testimonios escritos directamente por sus comunidades. Nos muestran cómo leían, cómo copiaban, cómo rezaban, cómo organizaban sus grupos, cómo interpretaban la ley y cómo imaginaban el futuro. En sus fragmentos aparecen preocupaciones humanas reconocibles. Pertenecer a una comunidad, proteger una tradición, enfrentarse a quienes consideran equivocados, buscar sentido en tiempos de incertidumbre y preservar palabras que consideran sagradas. Los manuscritos del Mar Muerto no son únicamente objetos antiguos. Son testimonios de personas que intentaron dejar por escrito su manera de comprender el mundo. Y durante casi 2000 años, esas voces permanecieron en silencio, hasta que una casualidad en el desierto volvió a sacarlas a la luz. Y quizás sea precisamente ahí donde reside la verdadera grandeza de este descubrimiento. No en una revelación capaz de cambiar de golpe todo lo que creemos saber, sino en la posibilidad de escuchar, después de casi 2000 años, las huellas de personas que vivieron, pensaron y escribieron mucho antes de que existiera el mundo que conocemos. Cada fragmento conservado representa una pequeña parte de una historia mucho más grande. La de comunidades que intentaron encontrar un lugar dentro de un tiempo marcado por conflictos, transformaciones políticas, disputas religiosas y profundas incertidumbres. Sus palabras sobrevivieron cuando sus ciudades cambiaron, cuando sus instituciones desaparecieron y cuando sus propios nombres dejaron de ser recordados. El tiempo borró casi todo lo que los rodeaba, pero no consiguió destruir por completo aquello que habían decidido poner por escrito. Y cuando esas palabras volvieron a aparecer entre las rocas del desierto, no regresó únicamente un conjunto de textos antiguos, regresó una parte de la memoria de una humanidad que durante siglos había permanecido prácticamente en silencio. Hoy, las cuevas de Qumrán continúan allí, frente a un paisaje que apenas parece haber cambiado desde la antigüedad. El viento sigue recorriendo las montañas, el sol continúa golpeando las paredes de piedra y el Mar Muerto permanece al fondo, como un testigo silencioso de todo lo que ocurrió en aquella tierra. Pero ahora sabemos que, bajo esas rocas, alguna vez existieron personas que copiaron palabras con paciencia, que discutieron sobre cómo debía vivirse una vida correcta, que interpretaron antiguos escritos, que organizaron sus comunidades y que imaginaron lo que podía suceder en el futuro. No conocemos todas sus respuestas y probablemente nunca conoceremos todos sus nombres. Tampoco podremos reconstruir cada instante que llevó aquellos manuscritos hasta las cuevas. Pero quizá no sea necesario. La historia no siempre nos entrega una imagen completa, a veces solamente conserva fragmentos, y nuestra tarea consiste en comprenderlos sin convertir las partes desconocidas en certezas inventadas. Los manuscritos del Mar Muerto permanecen precisamente en ese punto entre lo que sabemos y lo que todavía buscamos comprender. Y así termina, al menos por ahora, la historia de aquellos manuscritos, no con una respuesta definitiva, sino con una pregunta que continúa abierta. Durante casi 2000 años permanecieron ocultos en la oscuridad, esperando que alguien volviera a encontrarlos. Un descubrimiento aparentemente accidental permitió que aquellas voces regresaran al mundo y transformó para siempre nuestra manera de estudiar el judaísmo antiguo, la transmisión de los textos y la sociedad del período del Segundo Templo. Pero quizás su mensaje más poderoso sea mucho más sencillo: aquello que una persona escribe puede sobrevivir mucho más allá de su propia existencia. Los hombres y mujeres que dejaron estas palabras atrás desaparecieron hace siglos, pero una parte de su pensamiento consiguió atravesar el tiempo. Y mientras los últimos fragmentos continúen siendo estudiados, mientras nuevas generaciones vuelvan a leer sus antiguas palabras y mientras esas cuevas sigan guardando el silencio que las protegió durante tanto tiempo, las voces de Qumrán seguirán hablando. No porque hayan regresado del pasado para revelar un secreto, sino porque, contra todas las probabilidades, consiguieron que una pequeña parte de su mundo llegara hasta nosotros.